vamos a estar ahora con nuestro siguiente invitado. Mire, tuvimos un exprefecto, ahora vamos con el exgobernador del Guayas, también fue ministro de Ambiente y ministro de Trabajo, el abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, un estimado amigo. Así es que le vamos a dar el buenos días. Ya no le digo que está pendiente la Fanesca, porque Eso le iba a ya decir. quedó para el próximo año, pues No, Raúl. la Yo, fanesca. yo Es fui, un cebollado, era. No, Fanesca. estuve, Un Ah, he sido, encebollado. encebollado. bueno, primero buenos días con todos los Ajá. oyentes y televidentes de esta tan prestigiosa radio y de Bienvenido. este programa tan importante. Yo fui engañado, yo fui a la entrevista, ni un café llegó ese día. ¿Ah? No, café, Así ¿cómo que no te queda va a haber llegado pendiente. café? Pues sí. No, no. Y la máster Romina Ceballos, que hoy lamentablemente ha tenido un pequeño choque contra su vehículo, también iba a traer y nada. Cero encebollado, cero nada, Fanesca. Pero bueno, queda pendiente para un siguiente momento. Siempre será un O gusto sea, ver. Fanesca ya difícil para hasta el próximo Fanesca, año. Tiene que Encebollado. ser encebollado ya. Fanesca ya Encebollado todo, próximo. todo el año. La fanesca Encebollado todo solamente el para O sea que queda pendiente. estar pendiente. Muy queda bien. pendiente. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego del licenciado Julio Ayala Serra. Oiga, abogado Ledesma, si usted hubiese sido ministro de Ambiente, ¿cómo hubiese resuelto este conflicto entre la comuna de Olón y la empresa Vinacin, que es de propiedad de la familia presidencial? Claro, a ver, yo creo que ahí hubieron dos errores que son sí profundos e importantes. El primer error, desde el punto de vista político, no se lo puede dejar de mencionar. Yo creo que, y este error político va de la mano con un error también técnico. Para iniciar cualquier proceso de licenciamiento, se requiere por ley una socialización del proyecto con las comunidades que alternarían con este proyecto y que están circundantes a este proyecto. De manera que una de dos, o esta socialización no se hizo, no ocurrió por el apuro o la desprolijidad de la autorización administrativa, no lo sabría porque no conozco el proceso que siguieron, eh, o digamos, o no se dio, eh, eh, o se dio con las personas equivocadas. Entonces, yo creo que allí, y por eso decía político, porque de haberse dado esta socialización, no hubiese habido las reclamaciones que hubieron cuando de manera inesperada la comunidad vio atacado su zona de manglar, su zona de reserva natural protegida, y entonces hubo la reacción que todos conocemos que hubo y las consecuencias de no realizarse el proyecto, que creo que iba a tener sí efectos positivos en términos de productividad y términos laborales para la propia comunidad, sí. Entonces, lamentablemente no ocurrió ni una ni otra cosa. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, dos errores profundos. El error que van de la mano, político de no conversar, que adicionalmente es un error técnico, porque como dije, por ley es obligatoria el proceso de socialización. ¿Para qué? Para que las comunidades que alternan con los proyectos, digamos, que tienen efectos ambientales, que tienen impactos ambientales, estén claros de qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, los impactos positivos, los impactos negativos, y conociendo todo esto, lo acepten o no lo acepten. Si hubiese ocurrido esto, tanto político como técnicamente, no hubiese habido digamos, la reacción que hubo de la comunidad. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera empezado por allí, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico, viendo que se haga esta reunión, esta socialización y que tenga la aprobación de la comunidad, haciéndole ver las bondades laborales, ambientales, en fin, de productividad que iba a tener el proyecto, y de esa manera hubiera evitado el escándalo político y el escándalo técnico ambiental que hubo. Ahora, la empresa Vinacin ha dicho que ha suspendido el proyecto. O sea, en otra palabra, muerto el perro, se terminó la rabia. No realmente, porque hubo un proceso administrativo de otorgamiento de licenciamiento, de licencia ambiental, que entiendo va a ser revisado por la Asamblea Nacional
y que ya es un acto administrativo que no se puede revertir. Es decir, la empresa puede decidir no continuar con el proyecto, de acuerdo, esa es su decisión, pero la autorización que otorgó el Ministerio de Ambiente tiene que estar revestida de todas las solemnidades y todos los procesos legales pertinentes. De otra manera, tendrá que abrirse el sumario administrativo a los funcionarios responsables de haber otorgado sin haber observado el procedimiento adecuado, sin tomar en cuenta el proceso político que no sé si le seguirán o no a la ministra en la Asamblea. Se perdió la oportunidad de que mucha gente de Olón trabaje en este proyecto. Correcto. Y esto debido a una mala comunicación. Es decir, alguien dio las cosas por hecho, alguien dio las cosas de hecho, y las personas necesitamos comunicarnos, entender lo que va a pasar antes de que pase, porque el ser humano, si hay algo a lo que le tiene miedo, además de la muerte, es a los cambios. Entonces, cualquier cambio súbito nos causa temor y hay una reacción, en este caso negativa. Y esa reacción negativa, la única consecuencia que tuvo fue que el proyecto no se haga, lo cual me parece terrible para la comunidad y para el sector turístico. Las 10 de la mañana, 25 minutos, estamos entrevistando al exministro de Trabajo y de Ambiente, Raúl Ledesma. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, abogado Raúl Ledesma. Mucho gusto de saludarlo. Creo que hay una especie de error al creer que el problema es con la comuna. No es con la comuna, es más, la comuna ha emitido un manifiesto pidiendo que se haga el proyecto turístico, ¿no? El problema más vale es un problema casi de carácter político que lo han usado ecologistas, dicen que son, ¿no? Vamos a ver. Pero hay un tema que sí preocupa. Usted ha sido ministro de Ambiente y ¿cómo es que se hacen en ciertos casos las cosas tan rápidas? Yo hace un año y medio inicié un trámite aquí en el municipio de Santa Elena solamente para hacer una partición de mi terreno. ¿Sabe cuánto se demoró? Año y medio. Y acá en 5 días le resuelven los problemas a un permiso prácticamente ambiental. ¿Cómo es eso, ministro? ¿Se pueden hacer así las cosas tan rápidas o es porque están en el poder? Bueno, lo que pasa es que así deberían de ser siempre y para todos, ¿no? Cuando yo estuve en el ministerio, de hecho, debo reconocer que yo no ocupé ese cargo por mi espíritu de activista ambiental, porque yo no soy activista ambiental, yo soy ambientalista, que no es lo mismo que ser activista ambiental. Si yo no cobro por defender a la naturaleza, yo defiendo la naturaleza en el día a día, no usando botellas plásticas, no consumiendo plástico, no consumiendo fundas plásticas. Yo no recibo dinero, como los activistas sí, por defender a la naturaleza, entre comillas. Eh, pero los trámites deberían de tener la misma celeridad para todos. Cuando nosotros llegamos a esa cartera, yo encontré más de 100 licencias rezagadas, entre ellas algunas muy importantes, de petroleras del Estado inclusive, y el presidente me pidió expresamente que ocupe esa cartera no para ser un activista ambiental, sino para ser un ejecutor, para darle ejecutividad y proceso a todas estas licencias que estaban rezagadas. Y de hecho así lo hicimos. Tanto en el sector privado como en el sector público se establecieron equipos de trabajo dirigidos a acelerar y a dinamizar estos procedimientos que son muy engorrosos y que tienen mucha burocracia. Y se logró entregar en el poco tiempo que yo estuve un número muy importante de licencias tanto al sector privado como al sector público. Lo que ha ocurrido acá, si es en 5 días, en 7 días, en 10 días, yo creo que los procesos son necesarios que se aceleren. Es innegable y sería un cínico el no decir que, por supuesto, al ver que la compañía tiene algún tipo de relación con personas allegadas a la presidencia, le dan un trato preferencial. Eso, digamos, no siendo necesariamente correcto, es perfectamente entendible. No es justificable, pero es entendible. Es decir, los funcionarios de los distintos ministerios, si ven que algo o alguien está haciendo un trámite y ese alguien es allegado al presidente o algún funcionario muy importante, por supuesto que le van a dar trámite. Que si no me diga un gobernador
que no haya ido por ejemplo, a renovar un pasaporte, a renovar una licencia de conducir y lo hayan hecho hacer la fila. Eso es mentira. Eso es falso. Es decir, ¿y por qué el gobernador tendría que tener preferencia frente a un ciudadano común y corriente? Por ningún motivo. Pero por supuesto que hay estas preferencias que se generan y hay que ser muy cínico para negarlo. Pero eso no significa que no pueda hacerse el mismo tipo de trámite con esa celeridad para los demás, para las demás personas jurídicas del sector privado que así lo requieren o las personas naturales. No ocurre, no, pues no ocurre, es parte del trabajo del ministro, de la ministra en este caso, se puede, por supuesto que se puede, ella debería hacer un equipo de trabajo como nosotros lo hicimos y atendimos en 60 días trámites que estaban rezagados más de 3 años. Raúl, le decía que cómo se entiende, por ejemplo, de que por doquier haya violaciones ambientales y en este caso se haya armado un despelote. También el asunto es político porque, oiga, con el hecho de cómo se maneja la basura en el Ecuador, ya hay un efecto ambiental terrible, solamente sí, con eso. Pero en este caso se armó el despelote. Yo veo, por ejemplo, cuando paso por la zona de Camilo Ponce, cómo han depredado la naturaleza. En Portobelo hacen huecos por debajo de la tierra, con cuestiones así terribles. Y allí los ambientalistas prácticamente no dicen nada. Lo que pasa en Buenos Aires allá, no en Buenos Aires de Argentina, sino en Buenos Aires de Imbabura, ¿no? Es una depredación de la ecología terrible. Pero ahí no están los ambientalistas. Acá estaban todo el día y tenían micrófonos y le repartían comida. ¿Cómo es eso, bueno, Raúl? Hay que entender los roles. Sin duda hay un elemento político, pero sin duda, es que también hay que ser un cínico para negarlo. Sin duda hay un elemento político y por estar involucrado una compañía de personas allegadas al presidente, le dan un mayor tinte todavía. No solamente los activistas, sino algunos medios de comunicación también, que quisieran algunos ayudar y otros pues digamos, afectar, dependiendo un poco la tendencia. Pero sin duda tiene un tema político. Los activistas cumplen un rol y es, digamos, justificar la plata que reciben por no hacer nada, porque dicen que hacen mucho y en términos reales, y me consta, no hacen nada. Entonces, todos estos grupetes que dicen defender la naturaleza aprovechan estos momentos para salir a justificar el billetito que les pasa mensualmente el exterior, la organización, la ONG, dependiendo de dónde lo reciban. Pero yo lo digo con absoluta franqueza. Yo creo que los activistas no suman casi en nada y hay contadas excepciones. Yo recuerdo que tuve una entrevista con una señora activista, no importa el nombre porque es conocida, y el periodista, que también era activista, trataba de hacerme quedar mal, no sé si adrede o no, pero trataba de hacerme quedar mal con respecto al tema forestal, al tema de la siembra, de la depredación de árboles. Y yo le hice una sola pregunta muy sencilla a la señora, porque esta persona era una persona de las que casi que, así como el exministro Heller que besaba árboles, bueno, esta persona se amarraba a los árboles, hacía todas estas cosas. Yo le pregunté, ¿cuántos árboles usted ha sembrado en los últimos 2 meses? Nada más, ni uno solo. ¿Cuántos árboles nosotros sembramos en el Ministerio de Ambiente? Sembrábamos más de 5.000 árboles cada semana, en conjunto con el sector privado. Entonces, esa es la diferencia, el que hace y el que habla. Nosotros hacíamos, y los activistas lo que normalmente hacen es para poder cobrar, hablar. Entonces, creo que fue un error, como dije, político y de procedimiento. Creo que fue mal manejada la comunicación por parte de la compañía, porque la compañía era quien debía salir y no el gobierno a defender el tema. Creo que el ministerio también falló en la parte comunicacional, pero y lamentablemente como consecuencia de todos estos errores no se hace el proyecto, que los que van a verse afectados son en efecto la comunidad que se iba a ver al contrario beneficiada con el aprovechamiento económico del proyecto. Entonces, yo pregunto, ¿los activistas van a seguir ahí después de 2 años? ¿Van a seguir acaso ahí sentados ayudando a los comuneros cuando el proyecto no se hizo? No, no van a seguir, no van a estar. De hecho, ya están buscando otra noticia para salir en la televisión y seguir justificando el billetito que reciben por no hacer nada. Sí, gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Y Paladines.
Oiga, es que le cuento, y ya lo he dicho aquí, pero lo vuelvo a contar, Raúl, que en los 70, 80, los periodistas, especialmente los deportivos, decían, por decir, Manuel Kun y Ramírez, Ecuador Martínez y Collazo en las transmisiones deportivas, ¿no? O le podrían decir Guillermo Valencia y León Valenciano. Entonces era algo muy común que lo hacían Manuel Mestanza y Pacheco, por ejemplo. Oye, pero en el caso del abogado Ledesma, no creo que se ponga la I. No, es de la Huerta. Y Huerta, no, pues ahí No, Clemente se levanta, oiga, y se pone enojado con usted porque le ponen la I en el apellido de ahí, Huerta, pues, ¿sí o Claro, no? dice que es de la Huerta, No, de señor. la Huerta. tampoco, tampoco. Tampoco. De la Huerta, don De Raúl la Huerta. Clemente. Yo lo conocí, lo entrevisté muchas veces, pues. Raúl Clemente. Palabra de honor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que decía, Ah, Raúl Clemente es patria? Decía, en la Es, campaña es 78. patria. Es patria, es palabra de honor. Palabra de honor. No, Sí, claro, recuerdo Raúl mucho. Clemente. Sí, sí. Mi papá era un gran fan Y de liberal, Raúl Clemente, claro, liberal radical, liberal, y entonces nos lógico, llevaba claro. íbamos a Eran fiestas democráticas, en realidad eran sí, otras épocas. Eran fiestas Claro. democráticas que todavía los discursos no eran por TikTok, sino desde los balcones, ante muchedumbres de personas, ante miles de personas. Y ahí sí había que ver si el político sabía o no hablar. claro, claro, ahí sí no podía pasar cantando, pues como ahora con Y el ahora, TikTok, con ahora las es redes quien se sociales. disfraza de mujer, quien sale andando en scooter, ¿no? Las cosas más esotéricas que yo pueda haber visto en mi vida en tema publicidad política. Pero bueno, Sí, 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 cada las loco. cosas más estrafalarias y hasta más ridículas. Es Sí. verdad, es verdad. Ahora, Eh, yo quería preguntarle al doctor Raúl Ledesma, en el caso ya pasando lo de Olón, eh, el punto, creo yo, también viene por el que se nombren a funcionarios y funcionarias que conozcan del tema. Hay, no sé si son 20 o 30 organizaciones ambientales que han, 36. 36, ¿no? Han pedido al presidente de la República que no siga a la ministra Sade Frichi, que es evidente que no conoce nada de ambiente, de agua tampoco, de agua en el tema hídrico claro. y temas de agua potable, saneamiento, eh, y que se nombre a alguien que conozca. Por otro lado, también he visto en algunos medios de comunicación, por ejemplo, Coavisa, el día lunes, un reportaje contundente respecto a la ministra. Nosotros lo estábamos viendo y no tiene ni el conocimiento, la preparación ni la experiencia como para enfrentar un ministerio tan serio como es el de Ambiente. Porque hoy por hoy, como dicen, el que no cae resbala en el Ministerio de Ambiente. Todo es permiso, licencia ambiental, Raúl, y Son usted temas muy estuvo, son sensibles, temas sensibles súper eso. sensibles. Sí, Oye, usted se mete con un árbol, sí. es como que se meta contra una persona. Es muy sensible el tema. No es cualquier cosa, oye. Por eso Ah, es un conflicto de ahora, ¿verdad, Raúl? yo creo que hay temas muy sensibles que nadie los habla, que es la basura de Guayaquil y del Ecuador entero, que es una vergüenza el manejo, el tan mal manejo que se le da. Todos los cantones, casi sin excepción, están en luz roja. Algunos ¿Verdad? políticamente los ponen en luz verde, pero ninguno, se lo garantizo, está en luz verde. El mejorcito estará en naranja y luego de eso la gran mayoría en roja. Y eso es no solamente que es un asco, sino que es la insalubridad y la falta de garantías de salud que generan estos botaderos, entre comillas, eh, mal llamados, digamos, sanitarios, rellenos sanitarios, a veces no usan ni relleno, peor sanitario. Pero más Ah, allá de eso, cielo yo, abierto. yo creo que en el tema de los ministros, y en esto pues yo no era el más querido en el tema ambiental, porque decían, este nunca ha sido ambientalista, y en efecto le dije al presidente, yo no soy activista ambiental, que no es lo mismo a no ser ambientalista.
Creo que el ambientalismo se demuestra en la cotidianidad y en el día a día, no así en el griterío y el bla, bla, bla. Yo no Claro. soy activista ambiental, pero sí soy ambientalista y creo que la naturaleza debe estar al servicio del ser humano y para que siga al servicio de por vida, tiene que cuidársela para que siga generando los recursos que genera, para el servicio del ser humano. Entonces, el humano tiene que servir a la naturaleza para que la naturaleza continúe sirviendo al ser humano. Entonces, es una simbiosis, una alianza estratégica allí. Pero más allá de eso, los ministros somos fusibles. Cuando lo fuimos, yo ya no lo soy, somos fusibles. Y creo que ningún presidente, no con esto queriendo aconsejar al actual, ningún presidente debe de quemarse en vez de quemar al fusible. Entonces creo que políticamente cualquier ministro, el que deba renunciar, debe inmediatamente renunciar si es que está generando una dificultad política al presidente, sin discusión. Cuando a mí me pidieron la renuncia, me entrevistaron mucho porque esto se estila, no sé por qué, en Ecuador, que ministro que sale hable un poco mal del gobierno al que sirvió. Y cuando me preguntaron, pero usted, ¿por qué el presidente le pidió la renuncia? Le dije, mire, yo al presidente, no, cuando me contrató como ministro, no le pregunté por qué me contrata. Yo le di mi currículum, él lo evaluó y me ofreció el cargo. Pero yo no lo cuestioné, oiga, pero ¿por qué me ofrece el cargo a mí y no a otro? Bueno, así como yo no lo cuestioné cuando le acepté el cargo, no tenía tampoco derecho a cuestionarle cuando me pidió que deje el cargo. Así que yo lo que tengo que hacer es darle las gracias por haber podido servir al país el tiempo que pude y ya está. Entonces, pero entendiendo que todos los ministros, sin excepción, somos los primeros fusibles de cara al presidente. El presidente no puede afrontar una crisis política por culpa de un ministerio. Eso no es correcto. Entonces, yo creo que la ministra, más allá de quien sea, de los méritos o de méritos que tenga, debería de ante una crisis política dar un paso a un costado y dar un espacio a otra persona que pueda afrontar esa cartera. Ahora, si es que no lo da, que esperemos que sí, haya digamos, delicadeza por parte de la ministra y de la gente del gobierno, también la conciencia de que tiene que hacer un cambio ahí urgente, ahora que se viene el 24 de mayo y que tiene que dar el presidente, que hoy está en Francia, hablando de eso, y más adelante estaremos dando el informe de las actividades del presidente de la República en Francia. Pues el 24 se viene pues su informe a la nación y ojalá hayan medidas en este sentido, porque no necesita que temas que se pueden solucionar o que no debían haber ocurrido se les conviertan en problemas como lo que ocurrió en Oloncito. Es correcto. Es absolutamente innecesario una crisis política no generada por parte de la presidencia, sino generada por un ministerio. Entonces, creo que sería un error. Yo digo, ella es una persona joven, entiendo que tiene pues todo por delante y seguro ocupará otros espacios importantes a lo largo de su vida, pero creo que debería tener la delicadeza de sí dar un paso a un costado. Si no la tiene, el presidente siempre se lo podrá requerir y si el presidente no lo hace, estará afrontando innecesariamente un peso político por capricho que no cabe. Es decir, aquí los presidentes de la República no hay que cometer los errores que ya hemos visto se han cometido por algunos expresidentes y es llevar a nivel de prepotencia el decir yo lo defiendo porque lo defiendo indistintamente de qué tan errores haya cometido. Ya hemos visto que esto le causó grandes problemas al expresidente Rafael Correa, defendiendo a funcionarios que luego están, no recuerdo si ya incluso con sentencia ejecutoriada, y que en su momento salió a defenderlos frontalmente, en vez de pedirles lógicamente, mira, yo, digamos, confío en ti y te apoyo, por favor, defiéndete desde fuera de tu espacio y sigamos, permítenos que el gobierno continúe con su labor. Así de sencillo. No se trata de darle la espalda a nadie, se trata de no complicar el funcionamiento del gobierno, nada más. Las 10 de la mañana con 44 minutos. Queremos agradecerle Sí. al ex ministro Yo de... quería, Sí, abusando de la confianza, mi querido Andrés y adelante. compañeros, solo mandar un saludo a mis compañeros porque me dijeron que ellos escuchan Atalaya todos los días. Ah, Que, ya. que quería, Perfecto.
Entonces, miren, mándenos un saludo a los futboleros, pues son de un barrio que jugamos pelota. Yo juego pelota ahí donde me ven. No, no Casi. creo. Juego pelota. ¿Todavía juega pelota? Mal, pero juego. Ya, Y, ok. pero entonces me dijeron, mándenos un saludo. Entonces quiero saludar a King, los nombres son esotéricos, de nuevo, no se asusten. King, Perro Viejo, Osiedi, Javicón, el cirujano y Bebe Gordo. Imagínense esos personajes. Parece que fueran de otro planeta. Parece, sí, ¿no? Oiga, parece, Raro. parece esos nombres. A ver, otro saludo, mandémosle de nuevo para todos, porque yo creo que merecen con esos Eso, esotéricos, digamos, esos motes. Otro saludo. imagínense gritarle, pasa la pelota, Perro Viejo, o King, o Siedi, Qué bueno. Oh, Javicón. sí, Eddie. El cirujano, pero le dicen el El cirujano cirujano. porque se parece al que corta las morcillas del caldo de salchicha en Yulán. Por eso le dicen el cirujano. Y Bebé Gordo, ya se imaginarán, no es el más delgado del planeta. Pero bueno, Bebé gordo, qué buena, Bebé qué Gordo. buena. No, pues Oiga, imagínate. ¿y a usted cómo le dicen? Sin comentarios. Sin comentarios le dicen. Sin comentarios, sin comentarios. Ya le pasarán el dato. Pero bueno, agradecerles la entrevista, muchas gracias. Siempre me siento Bueno, como en casa en Atalaya con ustedes. Muchísimas correcto.